Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo y dando gracias como siempre a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad nuevamente de volvernos a encontrar frente a las Sagradas Escrituras, en el mejor tiempo, en el mejor momento. Esto es muy importante, como siempre recalco, esperando que ustedes también la estén leyendo. No se conformen solo con una cucharada que reciban semanalmente. Hay muchas verdades eternas aquí y muchos de los problemas que nosotros tenemos es por ignorancia de la palabra, porque no la leemos, no escudriñamos, y es un mandamiento, como dijo Cristo en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tema central de las Escrituras es Cristo, y si yo quiero conocerlo, tendré que comerme este libro muchas veces, como hasta aquí lo he hecho. No sé cuántas veces la he leído y vengo leyéndola, y seguiré hasta que el Señor me permita. También quiero enviar saludos a Colombia, allá a la familia en Cúcuta, Bucaramanga, los que oyen y ven estos videos en México, también allá en Ucrania, a la hermana Ruth, Shirley, Daniel y el niño también. Bendiciones para todos y en general, yo no sé hasta dónde está llegando esto, pero cada uno de ustedes reciba un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, América del Sur, mitad del mundo. Estamos en una sequía terrible, estamos clamando a Dios por agua. Pero bien, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Seguimos estudiando en cuanto a la venida de Cristo. Quizás uno más vamos a hacer de estos videos. ¿A qué vino Jesús? Pero hemos visto que vino a hacer muchas cosas aparte de dar su vida por nosotros y todo esto, morir por el pecado, y muchas cosas que vino a enseñarnos a nosotros aquí. Hoy veremos otra de lo que dice el mismo Cristo, el Señor, lo que habla, a qué vino Él, pero pidamos la bendición del Señor. Padre, nos acercamos a usted. Sin usted no somos nada, eso lo reconocemos, Señor. Separados de usted, nada podemos hacer, y reconociendo que todos dependemos de usted, consciente o inconscientemente, todos dependemos. Está cerrando la llave, Señor, en este tiempo, y para que haga mirar hacia arriba, Señor, y cambie los corazones del hombre, porque hemos pecado, hemos hecho lo malo. Hay mucha maldad en nosotros, Señor, y la tierra hasta se ha vuelto estéril, dice en el Salmo 105 por allí, o 107, por el pecado de los que la habitamos, Señor. Estamos destruyendo el planeta, hay incendios, hay cosas, y se está gastando el poquito de agua que tenemos, Señor, en apagar incendios, haciendo daño. Pero un día usted castigará a los que destruyen la tierra, los animales, y cuántas cosas, cuánto daño hacemos, Señor. Y donde quiera que se hable de gente y de un ser humano, nos está representando a nosotros, y somos iguales, solamente que no se nos ha presentado una oportunidad, Señor, pero todavía no sabemos de qué somos capaces de hacer, Señor. Pero de eso somos, de hacer cosas malas y cosas buenas también. Padre bendito, gracias por Jesucristo que vino y se ofreció voluntariamente, porque usted miró desde los cielos para ver si había un entendido, un justo, alguien que buscara a Dios, y no lo halló. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Señor bendito. Tremenda es la situación, quedamos muy mal parados delante de usted, Señor. Estamos peor que en el tiempo antiguo, que tenían una ignorancia tremenda y no habían visto lo que nosotros hemos visto. Por fe andaban, Noé hizo el arca y todas estas cosas sin haber visto llover ni nada de esas cosas. Cuando se le informó acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca.
Y cuando pasamos por el Salmo 14 y también por Isaías 59, dice que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni sus oídos para escuchar, y digamos sus ojos también para ver, sino que nuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros, Señor. Es tremenda la situación del pecado que tenemos nosotros, pero gracias porque Cristo ya solucionó ese problema. El problema de la muerte y el problema del pecado y de todo. Él se fue y dejó solucionado aquí las cosas, Señor. Tendremos que pasar por el valle de sombra de muerte como consecuencia del pecado que hemos cometido, pero estamos tranquilos por nuestro Salvador, Cristo el Señor. Gracias, Señor, por haberlo enviado y porque se ofreció también voluntariamente a ayudarnos a nosotros e identificarse completamente con nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, como dice en Hebreos 2:14. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice Cristo el Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no sé si hoy a estas alturas nosotros disfrutamos de una vida abundante, pero parece que son más las preocupaciones, las luchas que tenemos acá, que una vida abundante en Cristo. No estamos llenos de Cristo. Como Él dijo, que la palabra more en abundancia en vosotros, para que esto es lo que da vida. La palabra de Dios es vida, pero Él dice: el ladrón vino para robar, matar, destruir y engañar. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, vida eterna. Importante. Y yo no había pensado mucho en esto, que mi vida es Cristo, y si yo no tengo esa vida estoy perdido. Espero que podamos, que el Espíritu Santo nos ayude a ir leyendo y desarrollando lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo, que la misma Escritura, ella se interpreta sola. En el capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan, y el mismo Señor Jesucristo dice, en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, porque aquí enseguida, aquí en el capítulo 6, versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso dice acá: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque si nosotros pensamos lo que pasó allá en Edén, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando el Señor le dice a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este árbol, el del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieran ciertamente morirán. En el capítulo 3, versículo 4, Satanás dijo: no morirán. Y comieron, pero no murieron, no cayeron como nosotros esperábamos. No fue una muerte física, sino una muerte espiritual. Y el Señor los sacó de ahí y colocó espadas con querubines que
que cuidaran el árbol de la vida y no fueran a tomar de ese árbol, porque viviríamos para siempre ya con el pecado y todo. Pero murieron espiritualmente. Es la separación del hombre de Dios, quedó separado. Más adelante ya entró la muerte física también. Con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas al polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. Está hablando de la muerte física, que es la separación del cuerpo y el espíritu. Sale el espíritu y caemos nosotros. Y otra muerte que nos amenaza es la separación completa de alma, cuerpo y espíritu, una condenación eterna. Pero hay una muerte espiritual, o sea que somos cadáveres nosotros. Espiritualmente, para Dios estamos muertos. Y esto es lo que hace difícil la predicación o la evangelización, cuando uno sale a hablarle a un incrédulo, porque es alguien que es un ciego espiritual, sordo espiritual y es un cadáver espiritual. Cristo es el que nos da vida, a eso vino, a darnos vida y en abundancia, porque Él la da sin reproche y sin medida todo lo que nos da el Señor. Así que dice, de cierto les digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Era un muerto, escuchó la palabra de Dios y creyó, y tiene vida, ha resucitado. Dice el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los que oyeren la voz del Hijo de Dios, recuerdo lo que dice acá, el que oye mi palabra, dice el Señor, y el que escuche esa palabra vivirá. En Primera de Juan también nos dice que es bien importante lo que dice acá, porque no prestamos mucha atención a esto. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Note bien, somos muertos espirituales, pero sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, aquel que odia a su hermano, porque esto no es de un hijo de Dios. Pero hemos pasado de muerte a vida. Por aquí, ya que estamos por el Evangelio de Juan, volvemos atrás. En el capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, también el Señor hablaba estas cosas. María le dijo, estoy en Juan capítulo 11, versículo 22 en adelante, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, resucitará también. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tenemos vida eterna, es lo que Él promete. Pero sin Cristo nos estamos dando cuenta que estamos muertos espiritualmente. No somos nada. Vamos a buscar otros versículos que nos ayuden también a entender, a conocer más de la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 17, el versículo 29, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres,
porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe con haberlo levantado de los muertos. Bueno, no era el versículo que buscaba, pero seguimos adelante. Vamos a buscar otros versículos acá. En Efesios capítulo 2, por ejemplo, dice la palabra de Dios, versículo 1, y Él nos dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el momento que una persona o yo oigo la palabra de Dios, le creo, soy bautizado, recibo el Espíritu Santo, me convierto en templo del Dios viviente. He nacido de nuevo, porque si recibo el Espíritu Santo, en Juan capítulo 6, versículo 63, que ya lo citamos, dice, el Espíritu es el que da vida. Y si somos muertos espirituales, en el momento que entra a morar en nosotros el Espíritu, da vida. Hemos resucitado o nacido de nuevo, como la quiera llamar. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Ven la importancia de la palabra de Dios? Esto es tremendo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a seguir leyendo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque Cristo es la vida. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si no es por Él, ninguno va al Padre. Porque todo aquel que no le tome en serio lo que Él dice y nunca le crea ni nada, ese seguirá siendo un muerto aquí, y ningún muerto va a ir al Padre. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Les dijo Jesús por allí en el capítulo 22, algo así de Mateo, a los saduceos que hablaban en cuanto a la resurrección y no creían. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy la resurrección. Y si no creen en la resurrección, no creen en Él. Pero qué importante, por la gran misericordia de Dios, es lo que enfatiza aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misericordia es Dios dándonos lo que necesitamos, no lo que merecemos. Habíamos estudiado esto. Y nos dio lo que necesitábamos, vida. Porque somos cadáveres espirituales, y esto es lo que yo me pongo a pensar a veces. ¿Cómo es que un cadáver va a aceptar a Jesucristo? O a recibir a Jesucristo, un cadáver. Pensemos bien en lo que estamos haciendo. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo.
Pura misericordia esta. Extraordinario lo que hace el Señor. Aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Nos perdonó todos los pecados, los llevó Él a la cruz y ahorita tenemos vida por Cristo. Es clave la relación que nosotros tenemos con la palabra de Dios y con Jesucristo, porque si no es esto, está muerto. Yo le digo a la gente que yo tengo personas y grupos donde estudiamos la palabra y les digo: cuando usted le crea a Jesucristo, escuche la palabra y crea, sea bautizado y reciba el Espíritu Santo, usted me facilita la tarea a mí. Porque usted ya va a entender. Porque sin el Espíritu, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque yo le estoy hablando a un sordo, hablándole a un ciego y hablándole a un cadáver, un muerto espiritualmente. Tremendo es lo que dice aquí la palabra de Dios. En el capítulo 3, ya que estamos aquí en Colosenses, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Era lo que leíamos en Efesios capítulo 2, por ahí versículo 10 más o menos. Que hemos muerto con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales. Ya hemos resucitado, ya hemos ascendido, somos glorificados para Dios, todo ya terminó. Y donde está Cristo, estamos nosotros. Pero dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida, Él es nuestra vida, es que Él es la vida, y si yo no lo tengo a Él, estoy perdido. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero qué importante, cuando Cristo vuestra vida. Yo he venido, dijo Él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida eterna. Él es la vida, y si yo no lo tengo a Él, estoy muerto. Pensemos bien lo que estamos haciendo. Y hay otro versículo que es clave aquí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 5. Vamos a leer desde el 11. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos da. Le vuelvo a leer. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Cristo es todo. Si no lo tiene, no tiene nada. Le vuelvo a leer, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En otras palabras, sigue siendo un cadáver. Está muerto.
El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, porque Él dijo, yo soy la vida, y el que no lo tiene a Él está muerto. El que tiene, escuche bien, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es que no lo tiene a Él, que es la vida, es decir, está muerto. Pero si usted le cree, es bautizado, recibe el Espíritu Santo, es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Pero estas cosas son importantísimas porque está hablando de vida eterna. Y Cristo es todo. Nuestra vida acá es Él. No es cualquier cosa de lo que se está hablando acá. Entonces, qué importante que nosotros estemos convencidos de que Cristo ya mora en nosotros, que ya lo tenemos a Él como el Salvador de nuestras vidas. Y si no, Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 9, porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, sigue siendo un muerto espiritual, un cadáver. Piense bien, Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia y vida eterna, porque la vida está en su Hijo, dice la palabra, y nos dio vida eterna, en abundancia. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, está muerto. Pensemos bien, porque en esta partecita, lo que estamos hablando hoy, podemos decir, y vuelvo y le repito, Cristo es todo. Él es el que da vida a todas las cosas, a todos nosotros, hálito de vida. No podemos depender de otro, de muerto o alguna cosa. Él es clave. El que no lo tiene a Él no tiene la vida. Y usted sabe que alguien que no tiene la vida están en las salas de velación, hablando físicamente, pero espiritualmente está igual, es un cadáver. Pensémosle bien. Qué importante lo que vino a hacer Jesús, a darnos vida y vida en abundancia. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel, dice la palabra. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. Y en el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Y pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, en el mejor. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo del Señor dijo, amén.